Vamos a comenzar contigo, Mayrita. Claro, muy bien. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a esta presentación del libro de hoy. Y bueno, para comenzar, mi nombre es Mayra Guerra y pues les voy a presentar a tremendo novelista mexicano, además, que vamos a tener el día de hoy y que nos va a estar acompañando para platicarnos un poquito de su trabajo. Él es originario de Jalapa, Veracruz. Su nombre es Eduardo Cerdán, es narrador, editor y docente que cuenta con una amplia trayectoria profesional en la literatura. Es autor de Pasos en la Casa Vacía en el 2019, Los niños volvieron de noche en el 2021 y Había un perro bajo la cama en el 2022. Estos publicados bajo el sello editorial de Nito Press y el último es el que vamos a estar revisando hoy. Spoiler. Ha colaborado en varios suplementos, revistas y antologías de Latinoamérica, por lo que sus textos se encuentran en El Universal, en La Jornada, en Milenio y El Nacional, y en revistas como Letras Libres, Nexos y La Palabra y el Hombre. Además es compilador del libro La Lectura al Centro, 55 autobiografías lectoras, esto en el 2022, editado por la UNAM, siendo solo uno de los diversos proyectos en los que ha trabajado con la universidad y además de ser profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y, por si fuera poco, en 2015 obtuvo el segundo Premio Nacional de Relato Sergio Pitol, la beca de verano de la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces, como bien saben, pues el día de hoy tenemos el honor de su presencia para la inauguración de esta actividad que abrimos este año sobre las tardeadas literarias en el Club de Lectura. Entonces, pues démosle la bienvenida con mucho gusto a Eduardo Cerdán en esta primera tardeada literaria. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Pues muy contento de estar acá con ustedes y que sea pues la primera actividad de otras, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mayra y Jera, de Gracias, nuevo. sí, gracias a ti, Eduardo. Y hoy también aprovecho, además de la inauguración de las tardeadas literarias, a desearte también un retrasado cumpleaños, que la hayas pasado muy bonito. Recientemente, pues fue tu cumpleaños y pienso que esta es una bonita forma de hacer la celebración, ¿no? Honrando tu trabajo y que nos platiques un poquito, aunque ya Sí, pasaron muchas unos días. gracias. Sí, claro, claro. Es un regalo un poquito después, pero me parece perfecto. Tienes razón. Muchísimas Esperamos que ya gracias. el siguiente año podamos festejarlo ya contigo al mero de tu cumpleaños, Eduardo. Eso estaría muy bien. Sí, Y sobre todo, yo no sé si tú tengas planes o eventualmente pase que nos puedas visitar en la FIL Guadalajara. También sería un sí, gustazo que vinieras, sobre todo porque has estado teniendo bastantes presentaciones en las ferias a lo largo del año. He visto tus viajes de trabajo y cómo te la has pasado en Colombia, fuiste, por ejemplo. sí. Entonces, me da mucho gusto pues que de algún modo te la pases bien y que más personas fuera de México tengan la oportunidad de conocer lo que escribes pues, y vaya, qué bien escribes, tengo que decir. Muchas gracias, Jera. No, pues sí, en Bogotá estuvo padre, fue una oportunidad. Fui a presentar esta antología que decía Mayra, la lectura al centro. em, y pues también hubo chance de presentar los dos libros que publiqué con Nitropress, porque Nitropress Ujú. viajó. Entonces tuvimos ahí varios numeritos, como, como dice, sí, sí, luego ando en numeritos. He hecho realmente poco de este libro porque ha sido un año medio pues muy caótico, no sé, en muchas cosas, lo personal, o sea, sí, en lo personal, en lo profesional también, en muchas cosas, en muchos aspectos ha estado caótico, entonces lo presencial lo he reducido más bien, del libro. Nada más ha habido dos presentaciones, una en Bogotá, la otra en Jalapa. Sí, la que fue reciente también. Ujú, esa fue hace como, sí, bueno, como 2 meses, ya ni te reciente, pero no, como mes y medio. Bueno, el caso es que sí, o sea, pero pues ahí anda el libro, ahí está circulando, entonces, pues me da mucho gusto que lo hayas leído y bueno, ya me dirás qué te pareció. Sí, sí, la verdad, me he reservado algunos de mis comentarios al respecto. Y es que tenemos una
experiencia, una anécdota muy curiosa, Mayra y yo, porque, bueno, para quienes apenas nos estén conociendo, tuvimos la oportunidad de adquirir un libro que fue un obsequio de parte de Eduardo, que es justamente el libro que vamos a estar presentando. Sin embargo, lo leí y el clima no nos ha favorecido en nada para vernos Mm, Mayra y yo, a pesar de que vivimos relativamente cerca, estamos a un fraccionamiento de distancia ujú, y no hemos tenido oportunidad de vernos por las lluvias tan horribles que ha habido aquí en Guadalajara. Pero mm, aquí o estamos. no. Lo siento No, mucho. y además todo un show, Eduardo, déjame contarte un poquito, porque estaba yo tratando de conseguir el libro, porque Ujú, pues se venía la fecha, evidentemente, ¿no? Lo pedí en Gandhi, se hizo el pago y todo, después resulta que no lo tenían, me regresaron el dinero y yo le estaba contando todo esto a Jera. Yo no sabía todavía que él tenía la copia y después me dijo, oye, yo tengo la copia, yo te la presto y yo, ay, excelente. Y después, no, sabes que no voy a poder ir a tu casa, está lloviendo, se está inundando, y yo, no, ¿qué voy a hacer? Entonces, de verdad, fue todo una odisea, y al final le dije, ¿sabes qué? Voy a tener que disculparme con Eduardo porque no pude leer tu libro antes de esta sesión. ujú. Entonces, a mí me gustaría que antes de que pasemos con algunos puntos que nos tiene Jera preparados sobre, específicamente sobre el libro, pues si nos puedes compartir un poquito de lo que es este proyecto, de este libro que vamos a comentar, primeramente como para conocerlo un poquito, más o menos sé de qué trata, sé que son recopilación de cuentos, pero que nos cuentes un poquito cómo se desarrolló este trabajo, pues. Sí, oye, qué mal que estafa lo de Gandhi. Este, pues lo venden en Mercado Libre, ¿eh? Eso es más, luego más en corto. No, Sí. pero Ah, también, ok. o Gandhi o el sótano o así. Bueno, pero pues sí, este libro, a ver, este libro lo escribí con una beca y el proyecto no incluía perros. Los perros ya después se unieron. El punto era hablar de personajes que solos, solitarios, un poco patéticos y que conocen momentos de mucha vergüenza o a lo mejor no parece mucha vergüenza, pero que sí lo ridiculizan ante los demás. Esa era la idea del libro, así lo propuse, pero como son personajes muy pesados y son mm, pues antipáticos, pueden resultar antipáticos, yo necesitaba otras miradas, ¿no? O sea, desde el inicio yo decía que no quería que fuera un libro solo con voces masculinas ni nada de esto, porque era un poco eso también, explorar esta parte de lo masculino que no se adhiere a lo hegemónico, ¿no? Que no es que se sale, son como parias, son ahí como outcasts, o sea, personajes marginados. Pero que eso creo que sí funciona porque me parecía antes cuando escribía personajes masculinos me parecía que no resultaban creíbles. Entonces, pero dije, bueno, si hablo de de locos o sí, como dije, como marginados, me parece que va a salir mejor esto. Bueno, entonces ese fue el proyecto, pero ya en la marcha me di cuenta de que necesitaba que tuvieran otras miradas, ¿no? O sea, que estuviera contrapuntada esa experiencia y que no fuera solo este mundo tan pesado y tan pues a veces molesto. Entonces, hay otras miradas, desde luego hay muchas voces, ¿no? O sea, son voces, no sé, por ejemplo, un cuento está narrado desde las mujeres de una calle, las señoras de una calle, está contado como un chisme colectivo, desde nosotras. Hay una- un cuento que está narrado desde una primera persona que es una mujer, o una tercera persona que es casi cronística, otra que es como muy cercana a la experiencia del personaje, en fin. Y ahí entran los perros, porque me parecía que esa mirada también es importante porque no dice cosas, no sé, o sea, no, el perro no va, no hay ningún perro que habla aquí ni nada. Entonces, esa mirada que no habla, pero que sí ve y que está, y sí acompaña obviamente, pero no puede comunicarse en el mismo estadio los protagonistas, pues era riquísimo, ¿no? Y en un género como el cuento, mucho más, porque
porque la sugerencia ayuda mucho, ¿no? Al género del cuento. Entonces, ahí así fue como llegaron los perros. Entonces, en realidad, sí, siempre hay perros. O sea, en los cuentos que he escrito siempre ha habido perros y otros animales y hay personajes de este tipo. Em, digamos, esa recurrencia se mantiene, pero en realidad los cuentos que tienen como protagonistas a perros son nada más como tres o cuatro. En realidad los otros son nada más como hay presencias orbitales o hay aullidos o no sé, los desechos que dejan en la calle, cosas así. Eso es lo que hay en este libro, más o menos. Sí, incluso hay incluso capítulos en los que si bien no hay una presencia mayúscula de canes, sí los protagonistas incluso tienen esta cercanía con los perros, ¿no? Recuerdo mucho uno de los cuentos sobre un niño que quiere pues comprar su perro, ¿no? Quiere tener su propio perro también. Entonces esta presencia sí se vuelve un tanto recurrente y algo que disfruté mucho, ya nos dirás tú si esa fue tu intención, pero existe cierta sincronía entre un cuento y otro. No diría que precisamente están muy interconectados o que siguen una secuencia, sino que hay ecos de un cuento en el otro, ¿no? Y es muy interesante porque yo le decía a Mayra, es que lo puedes, una vez que tengas el ejemplar, claro, puedes leerlo en desorden o puedes leerlo con la misma secuencia que tú nos propones, cómo están acomodados. Y aún así siento que se notaría esta misma unión entre la narrativa. Mm. Sí, pues mira, es que también esa es otra. Es un libro que nació como proyecto primero, o sea, como un todo, ¿no? O sea, el proyecto del libro. Y eso es diferente a lo que había venido escribiendo antes, porque eran cuentos sueltos, o sea, digamos, cada cuento era un proyecto, y ya después yo le notaba un elemento que los unificaba, según yo, y ya montaba los libros. Ahí el trabajo de montaje era lo importante para que pudiera existir este diálogo y esta unidad, pero ahora fue un proyecto como todo. Entonces, en la marcha sí iba como haciendo notas y ya vino después, o sea, como ya en la parte de la reescritura, sobre todo, digamos, tenía, no sé, quizá la mitad de los cuentos y empecé como a verlo como si todos estuvieran habitando el mismo universo, ¿no? O sea, mientras uno hace esto en Jalapa, esta otra está haciendo esto en Ciudad de México y estos están viajando en la carretera. Eso está pasando todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, bueno, más o menos como que quería dar esa impresión de que se podían cruzar, ¿no? Los personajes de pronto o que hubiera como ciertos, no sé, objetos que se repitieran o cierta, como eso, como ecos, ¿no? O sea, hay una alusión a esto que se ve comúnmente cuando viajas en carretera, que son los perros que están atropellados, ¿no? Nada más ya no son nada, nada más son como un tapete, como una alfombra ahí peluda en la carretera. Entonces, esa imagen se repite también en, en el libro, ¿no? Varias veces. Y entonces sí fue planeado, no desde el inicio, ya después fue como que en la parte de reescritura y ya hice estas interconexiones y luego también le eché ganas a la parte del acomodo para que quedara bien, como de, pues esto, no sé, por ejemplo, hay un protagonista que es un hombre que se queda sin casa porque después de un sismo, no digo dónde, pero no importa. El caso es que ya después, el siguiente cuento habla de los escombros de un edificio. Entonces, ahí hay como esas cosas, ¿no? Entonces ya, s- te digo, fue como a la mitad que descubrí que sería buena idea. Y ahí, ya de ahí en adelante, ya como que funcionó para hilvanarlos mucho mejor, ¿no? Oye, Eduardo, y yo tengo una pregunta, porque ahorita que nos estás platicando, digo, ya me tocará también como sentirlo y verlo cuando tenga el honor de leer tu trabajo, pero algo que nos ha pasado mucho ahora que tenemos el libro, digo, el club de lectura, perdón, Ujú, cada vez que platicamos con un autor,
sobre las obras que leemos de ellos. Durante el proceso de lectura, nosotros como que vemos o nos imaginamos algo de la personalidad del autor como reflejada en la obra, obviamente. Y después Ujú, cuando lo tenemos en el club, se nos ha hecho como muy curioso porque siempre es como que notamos ese toque al mismo tiempo cuando estamos platicando con ellos en el club. Entonces, creo que es parte como del proceso de que pues son sus obras, son como sus creaciones y claro que van a tener algo de ustedes, pero yo quisiera saber en este caso en ti, al momento de estar trabajando, por ejemplo, en este libro, en todos estos cuentos y demás, ¿ha habido algo así en el momento en el que tú estás escribiendo, en el que te caiga como el 20 y tú digas, achis, estoy viendo algo de mi personalidad o estoy notando algo de mí que no me había dado cuenta a lo mejor y que sale a través de la lectura, o mm, más bien a través de la escritura? ujú. Sí, bueno, en este libro lo que hice fue como estirar mis obsesiones, o sea, más bien como llevar al límite, ¿no? Yo notaba, o sea, estos locos que están aquí, sí, son un poco yo, pero está más bien estirado y exagerado, o sea, todo llevado al límite, ¿no? O sea, digamos, no sé, el primer cuento, el que da título al libro, trata de un perrito que se fuga y eso ocurrió porque cuando yo adopté a mi perra, por ejemplo, este, mira, te lo dejan, no sé si han rescatado perros, pero bueno, cuando rescatan perros, cuando adoptas perros, perdón, los rescatistas te dicen que te lo dejan en un periodo de prueba, ¿no? O sea, si se adapta y si está bien y como que bueno, ya después te doy tu cartilla, ¿no? Sí, entonces eso pasó. Y la primera noche que me dejaron a mi perrita con la que ya yo 4 años, 4 años, sí, algo así. Salimos a pasear y yo le había comprado un collar que le quedaba grande. Entonces, pero estaba tan asustada que pues todo le parecía terrible, ¿no? En las calles y estaba muy, muy traumada y todo. Y o sea, de pronto me di cuenta de que ya venía yo nada más o sea, era la correa con el puro collar y la perrita se había quedado así atrás en la calle, pero se había quedado ahí, no había huido, solamente se había quedado parada porque estaba aterrada, ¿no? Pero entonces, eso ocurrió eso, como dije, hace 4 años, pero dije, ¿qué tal si se hubiera fugado? O sea, qué desastre, qué gran falla de mi parte, o sea, y me la dejan en prueba y la primera noche que se me fugue, o sea, sería, qué drama, ¿no? O sea, pero en general, o sea, porque además yo lo había buscado, yo siempre había querido tener un perro, o sea, cuando yo era niño sí le pedí a los Reyes Magos, ¿no? O sea, un perro y eso nunca ocurrió. Entonces, pues que en cuanto pude, adopté un perro. Bueno, qué drama, o sea, escandaloso, ¿no? Y así, o sea, digamos, estas obsesiones las voy, o sea, como que las voy haciendo crecer, o sea, como esa situación, y digo, o sea, es más bien como ¿qué habría pasado si, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de verdad me vuelvo, o sea, porque también esta dinámica de tener una mascota, pues sí te enfrenta mucho a su caducidad, ¿no? Que es muy terrible, es un drama, ¿no? Humano, de la domesticación, que las mascotas nos duren tan poco. Entonces, lo he pensado, lo he leído también en ensayos, en una parte de divulgación científica, que me interesa también. Todo esto, ¿no? O sea, como que hay una gran exploración hasta incluso en la filosofía, pero bueno, ¿qué tal si de verdad no pudiera, o sea, como que me resistiera a la idea de de que muera la mascota? Y entonces, pues ahí, como les digo, me pongo a arrastrar estas cosas. Entonces me enteré de que existe la clonación, o sea, como no solo, ya saben, ¿no? Como fue muy famoso el caso de Dolly, la oveja, pero también hay clonación de especies domésticas, de perros, y ya ha habido varias o sea, Barbara Streisand, por ejemplo, clonó a su perrita, o sea, ¿no? Entonces digo, no, pues esto sí habla como de algo de ahí que está mal, o sea, porque pues no es verdad, o sea, no es la misma, es como de Black Mirror, ¿no? O sea, no es tu mascota, no va a ser la misma, pero pues es esa ilusión y esa cosa como de demiurgo que de pronto nos da a los humanos de que podemos crear, o sea, controlarlo todo, ¿no? Y crear vida y repetir y clonar. Bueno, obviamente
juego con eso, nada más ese es el pretexto, ¿no? Pero les ven, o sea, como que lo llevo al límite, voy como que, o sea, como que estirando siempre las situaciones, las emociones, las obsesiones también. No estoy loco, o sea, bueno, sí, pero no soy como esos que están ahí. No, no, no. Y si estuvieras, ¿qué importa? O sea, los cuentos tienen su encanto pese a todo. Fíjate que en el club esta sería la tercera vez en la que estamos hablando de antologías de cuentos. Y Ujú, pues digo, nos han ofrecido ya anteriormente charlas, por ejemplo, ya el WIS, que la tuvimos el año pasado con las ujú, cicadas, o este año con Andrea Chapela, ansibles, ujú, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Y creo que ya hemos notado que las antologías proponen cosas distintas, ¿no? No solamente entre una antología y otra, sino entre un cuento y otro. Te mencionaba yo esta sincronía que se puede identificar, pero sí es verdad, y lo rescato sobre lo que acabas de decir, el drama en todos los cuentos es real. Y no tiene que ser precisamente un drama enorme, sino que se siente muy cotidiano. Digo, la mayoría de los personajes de cada cuento no están teniendo su mejor día. Eh, exacto. literalmente es uno de los momentos en los que dices, trágame tierra, qué oso, o Sí. decías que no estuviera pasando. Y es muy curioso ver cómo esta ligereza le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y desde los ojos de otras personas no precisamente es eh, una mala racha, un mal momento, pero cuando tú te adentras a la lectura desde el protagonista que lo está viviendo, te hace decir muy fácilmente, este sería yo. Y es algo que Ujú, estoy anotando mucho cuando lo leía, precisamente para dejarle las notas a Mayra y ujú. que pudiera vernos representados. Yo siento que no solamente le pasaría a cualquier persona, sino que a Mayra o a mí en particular nos va a abrir recuerdos. Tú vas a saber, Mayra. Trau- Recuerdos de Vietnam. Sí, los recuerdos de guerra. Em, pero, aunque los otros cuentos han sido sobre la perspectiva femenina, en el caso de Las Cicadas o en el de Andrea Chapela, que era sobre ciencia ficción enteramente, algo que disfruté mucho aquí fue esta misma cotidianidad y la sencilleza que se puede encontrar, incluso desde los diálogos, porque algo que moldea mucho a los personajes es la manera en la que hablan, en la manera en que se expresan y cómo se refieren sobre otras personas o sobre sus mascotas, em, al grado de que se refleja muy bien estos modismos sociales que tenemos aquí en México y tiene esa marca no solamente mexicana y nacional, sino muy tuya. Entonces Ujú. quería saber si en algún momento pensaste en darle otro estilo a tu proyecto cuando lo concebiste como un todo, Ujú. o si algo te insistió a que lo hicieras de la manera en que lo representaste. Es que fíjate que yo venía de escribir como, sobre todo cuento fantástico, eh, y, y como muy violento, ¿no? O sea, muy terrible, o sea, me encanta la lectura que hiciste porque es exactamente lo que yo quería, o sea, justamente, o sea, mi idea era ese momento de trágame tierra, no, o sea, no están pasando, la están pasando mal, qué oso, todo eso es exactamente lo que yo quería, entonces, pues bueno, ya si lo notaste tú, ya no te lo tuve que decir, me hace muy feliz. Entonces, pero bueno, venía de escribir momentos muy espectaculares, ¿no? O sea, en el sentido, no, o sea, no de que sea yo extraordinario, sino de que era, o sea, ¿sabes? O sea, como que está irrumpiendo lo insólito, cambias de época, de pronto pasa una vida y no te das cuenta, pasan, o sea, como lo insólito, ¿no? Está ocurriendo, entonces sí es como, ¿no? O desde un realismo muy violento, muy crudo, entonces también está ocurriendo la violencia en magnitud pues muy exacerbada. Entonces yo eso es lo que estaba escribiendo. Y aquí dije, no, pues ya, o sea, ya fue demasiado azote,
sigo siendo azotado, pero ya no quiero que sea así, o sea, que no sean momentos espectaculares, sino como dices tú, o sea, muy cotidianos. Y lo peor de todo es porque ese es el drama también de la vida, ¿no? O sea, que tienes que seguir, o sea, en nosotros es como ya, o sea, aquí, pues ya, o sea, estuvo gravísimo esto y ya no va a serlo, o sea, cambió el mundo para siempre, ¿no? De los personajes. Y aquí no, o sea, en realidad es como de, sí, o sea, sí que claro que cambia, pero es más contenido, ¿no? O sea, no es espectacular, es lo que nos pasa día a día y que pues, ni modo, o sea, así tienes que seguir adelante después del osazo que hiciste o de, no sé, o sea, sí ocurren también cosas dramáticas, pero son cosas que son parte de lo ordinario, ¿no? No de lo extraordinario que puede darte lo insólito. Entonces, pues eso es lo que yo quería, o sea, entonces ese estilo, sí quería yo que fuera un libro que tuviera un tono conversacional, muy conversacional, o sea, muy cerca del tono en que estamos conversando, ¿no? O sea, incluso cuando se vuelve ya más, como que más despegado del habla de los personajes, me interesaba mantener eso, ¿no? O sea, que pareciera que o sea, como una cosa de charla, de chisme, también, que pareciera todos los cuentos chismes, salvo el último que opera diferente, pero ahí hay más, hay más imágenes, por ejemplo, pero sí hay mucho diálogo también, entonces eso sí, me encanta a mí, los diálogos a mí me fascinan, ¿no? Entonces sí quería desde el inicio que fuera un estilo así, que fuera muy de lo ordinario, o sea, que pareciera así, que no pareciera elevado, que pareciera, pues que los personajes, y sobre todo que los personajes se notara que no son demasiado autocríticos, ¿no? O sea, que están, que no se dan mucho cuenta de que la están cagando muy feo en su vida, en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, pues sí, así lo planeé. A ver, no sé si, espero que sí me haya salido. Sí, sí, sí. Oye, y aprovechando que estamos hablando de esto de que pues de repente no te están saliendo las cosas bien y que dices, híjole, qué oso, Ujú. déjame, creo que ya entendí por qué Jera me dijo que, que le voy a entender muy bien ese sentido. Justo antes de que te conectaras, le estaba diciendo a Jera que ayer tuve un evento, entonces no dormí en mi casa. Hoy temprano me vine para mi casa y dije, si alcanzo a llegar antes de la reunión, dije, llego, me acomodo, me pongo un poco presentable porque pues no dormí aquí. Ujú. Y justo voy llegando, saco mis llaves, voy a abrir la puerta de la casa, o sea, pude abrir la cochera, pude abrir el cancel que está dentro, y cuando quiero abrir la puerta de la casa, me doy cuenta de que no tengo la llave de la puerta. Mm, Y yo, santo cielo, no me había dado cuenta de que no la tenía porque cuando yo me fui de viaje hace una semana, vino un hermano de visita y mis papás sacaron mi llave para prestársela y le dijeron, como se iba a quedar aquí algunos días, ah, pues ten usa la llave. Y yo empecé a entrar en crisis y yo, Jera, no, voy a estar aquí en la cochera, cómo le voy a hablar a Eduardo desde aquí en la cochera? No estoy ni peinada, ¿qué voy a hacer? Y ya pues que era como buen amigo tratando de tranquilizar. Y justo antes de que tú ingresaras, pues yo le estaba diciendo, no, es que de verdad esto solo me pasa a mí, no sé cómo es posible. Y yo que agarré mi tiempo y llegué hasta temprano. Y bueno, creo que por ahí va. por ahí La, va, sí, sí, ajá, sí. yo Y creo que, que por eso. y así como lo estás contando, o sea, el punto, no, tampoco no azotarse demasiado, o sea, sino hablarlo con humor, porque si no, pues imagínate, ¿no? O sea, ya, todo mal, ¿no? Estarías toda de mal. O sea, Sí. un poco también yo encontraba ese escape justamente en una ironía que está también como permeando los cuentos, ¿no? Porque eso era otra cosa, ¿no? Como les decía, yo no quería que fuera azotado, entonces eso también viene en el tono, ¿no? O sea, el tono ya no tiene que ser serio, tiene que ser em, pues más cercano al humor, ¿no? O sea, no es el chiste, simplemente es como de, híjole, como así justo como le estás contando, yo quería que eso estuviera en los cuentos, ¿no? Como nos cuentas esto que te acaba de pasar. Y es que así se siente en realidad.
yo lo decía también, Mayra, bueno, en realidad lo pensé más en base a uno de los cuentos que se llama El lado B de una historia, em, que es muy curioso porque es una conversación entre un par de amigos posterior a la FIL Guadalajara y es precisamente sobre algo que presencian que es un oso, ¿no? Ujú, Pero se siente mucho al tipo de conversaciones sin sentido y hasta incoherentes que solemos tener de repente, nada más por pasar el rato, ¿no? Y creo que esa es una representación muy gráfica de recuerdos bonitos y de anécdotas que se quedan, ¿no? Para contar después. Entonces, Mayra, yo no te deseo o no quiero decir que fue bueno que te hayas quedado afuera, sino que es una anécdota que se nos va a quedar siguiendo la estructura de esta antología. Así son sí, las sí, sí. cosas. Se hizo canon de golpe. Y además, cuando la conté aquí, ya quedó grabada. Ujú, Además de todo. Oye, Eduardo, y tengo otra preguntita que quiero hacerte, porque luego a nosotros también nos pasa, este, bueno, Gera y yo hemos platicado mucho pues, de algunos proyectos que a nosotros también nos gustaría realizar a futuro, ¿no? A lo mejor en cuanto a escritura, ujú, este, y también a veces como que, digo, creo que es la misma cultura y la mentalidad muy del mexicano. eh, por ejemplo, el sentirte un poco inseguro porque dices, pues puede que yo escriba algo, pero pues, híjole, ya en el mercado con títulos americanos o extranjeros, hablando de países europeos o demás, pues, ¿cómo lo voy a posicionar, no? O cómo una editorial me va a voltear a ver, o cómo voy a encontrar un equipo de trabajo, o no sé, como que puedes llegar a sentir como que no estás a la altura, pues te digo, la misma como cultura que se va haciendo el mexicano. ujú, Entonces, yo quisiera que si puedes, nos compartieras un poquito desde tu experiencia como escritor mexicano, eh, pues cómo ha sido también ese recorrido de ir creando y de decir, pues voy a publicar o sea, como no dejar que te importe, o sea, o cuáles ujú, han sido como tus dificultades, o incluso qué ventajas has tenido, como desde la postura de escritor mexicano. ujú. Uy, no, pues ese es el gran tema, porque además, o sea, sí, como dices, pues sí, en términos de mercado, o sea, pues sí, México, ¿no? O sea, bueno, depende, o sea, de cómo lo veas, ¿no? La edición en español, pues, o sea, sí está España y Latinoamérica, pero Latinoamérica es prácticamente México, Argentina y más o menos Colombia, ¿no? Un poco. Pero sobre todo es México y Argentina, como los punteros de la edición en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, pero claro, tenemos dos grupos transnacionales, o sea, Random House y Planeta, pero pues en realidad, aparte, o sea, es como, como que cuestión de ir viendo varias capas, no solo eso, o sea, además es que, o sea, inicio con cuento, que el cuento pues no es un género que venda demasiado. Y sobre todo que no es un género al que le apuesten los sellos, ¿no? O sea, realmente no. O sea, al menos que seas un autor marca, como luego dicen las agencias literarias, ¿no? O sea, cuando ya tienes digamos, un cierto público y ya tienes publicadas novelas, ya es como de, ok, bueno, ya te podemos publicar tu libro de cuentos, ¿no? O sea, no importa, pues ya, o sea, como que ya eres autor marca. Entonces es bien difícil iniciar así, iniciar con cuento, por todo esto que he dicho, ¿no? Yo, o sea, sí está ese problema, pero están las editoriales independientes, que eso es lo bueno, ¿no? O sea, esa es la salvación de muchas cosas, ¿no? O sea, también de lo que nos impone justamente el mercado y de lo que eso impone a los lectores, ¿no? O sea, eso es lo que se está leyendo, eso es lo que así por aquí va, ¿no? Entonces buscan más de esas historias y es como, pues funcionó, pero más bien, o sea, funcionó en algún momento y después ya los grandes sellos dicen, bueno, esto es lo que funciona, vamos a seguirnos por esta, pero en realidad pues no arriesgan demasiado, ¿no? En general.
hay muy poco espacio para el riesgo y sobre todo, bueno, o sea, si piensas, o sea, el papel está carísimo, o sea, la pospandemia es un drama, o sea, todo va en peor, siempre en peor, ¿no? Había en México, en otro tiempo, programas que acompañaban la escritura emergente desde el Estado. Ya no ocurre como ocurría, por ejemplo, los autores que nacieron en los 70, ¿no? O sea, te hablan de ese programa como el gran escaparate y el gran impulsor. O sea, ahí nacieron muchas escritoras y escritores de los 70 que después, que siguen en activo, ¿no? Y siguen haciendo muchas cosas, como, no sé, Liliana Blum o Alberto Chimal, mucha gente nacida en los 70 empezó ahí, pero bueno, ya nos toca un mundo diferente a quienes empezamos a publicar apenas, ¿no? O sea, pues, en la segunda década de este siglo. Entonces, pues sí, sí, hay muchos retos, pero pues yo creo que más bien se trata de ofrecer, o sea, lo mejor que puedes hacer y a ver qué tal, ¿no? O sea, yo siento que eso, o sea, no debe paralizarte, sino como que proponlo y pues a ver qué tal, ¿no? O sea, ya encontrará a ver su público si lo encuentra o si no. Luego no ocurre de inmediato, o sea, ocurre con el tiempo. A mí también me interesaba, digamos, está la alternativa a los concursos literarios, ¿no? O sea, esa es una alternativa también. Yo no participo mucho de esa, o sea, sí en las partes de las becas, ¿no? O sea, en eso sí he participado, pero en los libros no, porque está un estándar también que viene de lo institucional, que a partir de las 80 cuartillas, ¿no? Un libro de cuentos, o sea, en Word en ninguno de mis libros ha tenido 80 cuartillas, o sea, desde ahí, ¿no? Entonces, como que no he querido tampoco, o sea, no sé, si yo siento que ya conté lo que quería contar, pues me parece que este libro o sea, y lo siguiente, ¿no? Entonces, como que no forzarme tampoco a esas cosas como que son muy institucionales y que después, no sé, o sea, tú puedes a lo mejor ganar un premio y eso está muy bien porque te da dinero, pero luego la edición son ediciones que se quedan embodegadas, que son bien de difícil acceso. Entonces me interesaba a mí también justamente como proponer esto, ¿no? O sea, como esto, someterlo al diálogo de lectores y lectoras. Y me interesaba por eso que fuera en un sello que tuviera distribución nacional, ¿no? Por ejemplo. Eso es como que ha sido mi tirada hasta ahora. Y sobre todo por el género, como les digo, ¿no? O sea, por el género del cuento, que es difícil. Ya después, pues, pues a ver qué tal, ¿no? O sea, también depende de los proyectos, de qué es lo que tienes para proponer, en fin, o sea, también de tu temperamento como autor, ¿no? O sea, hay autores a los que, pues sí, o sea, están metidos en el rollo de concurso tras concurso y a ver cuándo pega, y sí pega en algún momento, o a veces no, y entonces como, no sé, o sea, es bien difícil, ¿no? O sea, porque hay muchas variables, pero pues bueno, así lo he hecho yo y ahí va. Sí, ya ahí vas, que es lo importante, que ya tienes una muy buena carrera y pues un historial muy consolidado, ¿no? Y eso la verdad sí es bastante admirable, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Se hace lo que se puede, la verdad. No, luego sí es como, ya para qué, ¿no? O sea, ¿no? Yo, o sea, no sé, ahorita estoy viendo House of Cards otra vez en Netflix. Dije, qué padre, o sea, yo quisiera nada más hacer esto, ya para qué estar escribiendo, o sea, si ya están escribiendo estas maravillas. Pero bueno, o sea, como que más bien hablar de tu tiempo, desde tu lenguaje y lo que sientes que puedes proponer y a ver qué. Sí, siempre hay una nueva contribución. Exacto. Eduardo, bueno, puede ser a lo mejor un poquito relacionada con uno de los cuentos, pero también sobre tu trabajo a futuro. Para empezar, Ujú, hay un cuento que me sorprendió bastante porque noto que te tomaste la libertad de explorar distintas formas narrativas, métodos, técnicas. Vaya, cada cuento tiene su propio lenguaje, ¿no? Su propia voz y su propia forma de contarse, pero hubo uno en particular en el que parece que haces este rompimiento de la cuarta pared, como dirían los críticos de cine, donde ujú, tú tienes una interacción directa
con el lector, ¿no? Y ese cuento se quedó mucho grabado en mí porque me recordó a estas clases que teníamos en la preparatoria, Mayra, con el profesor Ricardo Penilla, cuando nos motivaba a escribir una microficción, pero después escribirla en tercera persona o después hacerla en tiempo pasado y hacer este juego con las palabras, ¿no? Entonces, es algo que claramente van a encontrar en los libros, pero lo que me interesa saber es si alguna de estas técnicas ha llamado más tu atención en conforme a si te sientes más cómodo escribiendo de cierto modo para tu próximo trabajo, porque escuché por ahí en una entrevista que eh, estás trabajando en una novela y Ujú, es algo también que nos estás compartiendo ahorita. Entonces, yo quisiera saber cuál va a ser la técnica o qué nos pudieras compartir, digamos, adelantar ujú, respecto a lo que sigue con Eduardo. mm. Sí, bueno, pues es que siento que la voz lo es todo y la perspectiva, o sea, justamente eso, ¿no? Aquí me pasó en este libro que yo pensaba primero en la forma y ya después veía, o sea, como que tenía ciertas notas de historias y decía, ah, estaba como con esto, ¿no? O sea, está bien. O tenía ganas, no sé, de hacer como, dices tú, o sea, como que es un cuento dentro del cuento como que tenía ganas y dije, este cuento, o sea, esta anécdota me llama la atención, pero me parece que, pues no sé, que solita está un poco como muy azotada, ¿no? Muy como del cine de oro mexicano, así como Torito y todo. Entonces dije, no, mejor, o sea, le quiero meter como otra capa que, o sea, abismarlo y para que pueda ser como que, no nada más eso, sino como que tenga ahí como otra, otra perspectiva que pueda no nada más hablar de lo que se está con, de una anécdota, sino de contar o algo más que tiene que ver con los animales en general y con la escritura misma y cómo se vuelve a veces, o sea, como que todo el reto de la escritura, como un laboratorio detrás de la escritura. Yo estoy teniendo muchos problemas con la novela porque pues como que vengo de y estoy como que me siento muy cómodo en el cuento y es un género muy contenido y muy, o sea, no te permite gratuidades y es muy intenso, siempre estás como en chinga, ¿no? Entonces, y en gran tensión. Pero en novela, pues, o sea, por la misma extensión, o sea, tienes más bien a tu disposición muchísimos otros recursos y sí te puedes permitir digresiones, o sea, irte por las ramas y detener de pronto la acción e irte a otra cosa y estar planeando, o sea, como que al largo a largo plazo, ¿no? Entonces estoy teniendo ese problema. Yo, mi idea era hacer como una serie de, como un mosaico de voces que estuvieran hablando de un personaje raro que es el centro de la novela. Ya no fue así, todo lo he concentrado hasta ahora en un momento de la novela donde hay un montón de voces que hablan de él, y el resto ha sido justamente como varias estructuras, o sea, una tercera persona, a veces es primera, a veces es un diálogo, pero que tiene cosas como visuales, como arreglos visuales, ¿no? O sea, eh, eso es lo que estoy haciendo, entonces me está costando porque es una estructura porosa y es difícil, ¿no? O sea, porque además no es lineal, entonces se va en el tiempo, está contando a retazos cosas y eso es complicado de sostener y de mantener. Entonces, no sé, o sea, ahorita estoy en otro, ya estoy en un tramo, al menos de un primer borrador, en el tramo final, porque tengo que entregar un primer borrador en noviembre, o antes, creo, en octubre eh, porque también lo estoy escribiendo con una beca. Entonces, pues lo tengo que hacer. Ya estoy en ese tramo. Ya después va a venir muchísima reescritura y a lo mejor me replanteé todo, o lo tire, ya ni sé qué vayas a pasar. Pero estoy ahorita como que dije, bueno, ya, ahorita ya hice algo, ahorita quiero ya como hacer otra cosa. Quisiera hacer un monólogo más largo y más enloquecido, porque el personaje pues sí está tocado, ¿no? Entonces, este, eso es lo que estoy planeando ahora, quién sabe. O sea, no sé. No sé, la novela me está costando. Bueno, ya es un gran avance, como dices, y pues ya pronto sabremos del resultado final, pero sobre todo llévatela tranquila, digo, es algo, es un proyecto que al final requiere de mucha paciencia y de mucha
de mucho trabajo y retrabajo, ¿no? Entonces, disfruta en medida de lo que puedas tu proceso y ya nos dirás. Sí, pues sí. Sí, o sea, realmente lo difícil ha sido como esto de las entregas, ¿no? O sea, pues sí, es mucha es presión y además como que estoy cansado, o sea, como que tengo muchas cosas que hacer, entonces ya como que no tengo mucho tiempo para el proyecto, ¿no? Ahorita. Ya después, o sea, o hasta ganas, ¿no? A veces estás cansado, pues te implica mucho, o sea, pones el cuerpo, ¿no? O sea, estás trabajando con el cuerpo, aunque no parece, porque no me estoy diciendo, o sea, aquí escribo, ¿no? O bueno, no, en otro lado de la casa, entonces pues parece que no estás haciendo nada, pero estás poniendo toda tu energía, así todo tu poder satánico, lo estás ahí desplegando en la escritura, entonces pues Ujú. como ves, pues, ya estoy cansado, o sea, nada más quiero ver Netflix, ¿no? Y ver un churrazo a lo mejor. Ahorita les dije House of Cards, pero pues no sé, me eché no sé, hace poquito How to Get Away with Murder y estaba fascinado también, pues es buenísimo, ¿no? O sea, porque estás ahí picado que quieres pasar. O sea, es lo que quiero, ya nada más termino el día y es como, ah, ya. Trabajo en casa, pero pues es también muy, pues lo sabemos, ¿no? Ya todo el mundo lo supo en la pandemia que es súper demandante y no es el sueño que parece trabajar desde casa porque pues no puedes diferenciar oficina de Eso, casa, en fin. Entonces, pues sí termino muy cansado y ya como que ya tengo poco espacio para el escribir, pero bueno, ahí va. A ver, o sea, pues no son carreritas, no pasa nada. exacto. Ahorita sí las entregas, pero bueno. Sí, y además es muy importante porque precisamente estos espacios que se pueden sentir un poquito de descanso, usualmente pueden contribuir a la inspiración, ¿no? Y Ujú, es algo que he escuchado mucho en diferentes presentaciones con distintos autores, que también citan precisamente series, películas, el contenido que al principio puede parecer no muy provechoso o que cero tiene que ver con la narrativa, mm, pero de algún modo u otro siempre te proponen algo nuevo o algo que te hace eco y que posteriormente tú dices, ah, pues está muy padre, a mí me gustaría utilizarlo en un proyecto así, o como bien dices, este tipo de formato pues va más con esta cosa que quiero hacer, ¿no? Y lo vas relacionando. Al final es la perspectiva lo que varía entre un mundo tan académico de formas en la escritura. ujú. Sí, no, y de las series aprendes, o sea, de las muy bien hechas, pero incluso de las que son medio más comercialonas, Sí. sí aprendes, o sea, a ver, dices, oye, pues sí, muy mala, pero mira, acá no, o sea, ya llevo 8 temporadas y no sé cuántos capítulos y Ujú. le ha ido súper bien, ¿no? O sea, claro que te aprendes de ahí, ¿no? Y ahora, sobre todo ahora, en el formato serie, o sea, Cortázar decía que era cuento, foto y cine novela. O sea, una película sería una novela, pero no, ahorita definitivamente eso está súper caduco. En realidad la película es el cuento. O sea, porque es así y acaba y es ya contenido y ya nada más 2 horas. Eso es todo. Y la serie es el formato de la novela. Entonces, de ahí estoy aprendiendo a novelar. O sea, más que, claro, pues he leído pues, muchísimas novelas. Por trabajo también lo hago. Pero de ese formato audiovisual, pues también aprendo mucho para novelar. Es bien, bien interesante. Sí, pues de hecho, aprovechando que haces esta como comparación, este, creo que también enfocándolo un poquito como a la idea que nosotros tuvimos al momento de que formamos el club, que pues aparte de tener con quién compartir lo que estábamos leyendo, también queríamos como ser de cierta manera, pues un grupo que también difunda lo bonito de la lectura, ¿no? O sea, como hacer mucha promoción a la lectura y demás. Hemos aprovechado, por ejemplo, ahora que han salido series como la de Heartstopper en Netflix y otras, o que van a salir películas, pues Ujú, incluso con el boom de la película o de la serie, como decir, ah, está basado en un libro, hay que hacer una lectura rápida de eso pues como para que vean de dónde viene, ¿no? También. mm, Y qué bien. y nos gusta también como eso, pues, o sea que está bien, vean la serie. Hay unas muy buenas que adaptan muy bien, las películas también que se producen también excelente.
pero pues no dejar de lado la lectura, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues primero fue una historia escrita que después pasaron a las grandes pantallas. Y quisiera aprovechar esto como para, ahora sí que pedirte un consejo, como escritor, como editor, como profesor, como de todos lados, Ujú, de cómo ahora podemos motivar o llamar la atención de la gente. Yo te lo iba a pedir específicamente como de jóvenes, porque yo trabajo con jóvenes. ujú, Próximamente también trabajaré con niños, pero creo que es importante a todas las edades y creo que nunca es tarde para empezar a leer, para los que no han empezado a leer. Entonces, ¿cómo crees que podríamos ayudar o motivar a otros a llamar su atención hacia la lectura, vaya? Híjole, eso es un tema. O sea, bueno, creo que para empezar, adaptarnos a los formatos que consume esa generación, ¿no? O sea, porque pues también he notado, o sea, por ejemplo, bueno, no sé, creo que ustedes son más jóvenes que yo, no sé. Bueno, yo nací en el 95 y pues mi generación es de Harry Potter, ¿no? Eso era como lo que consumían, eh, y así entrabas a la lectura, ¿no? Pero me pasó, por ejemplo, con gente nacida a inicios de los 2000, que inician ya no por Harry Potter, sino por Wattpad, ¿no? Entonces, entender eso, creo que, o sea, no sé si hacemos fomento a la lectura o si hacemos, o sea, o si nos dedicamos a la academia, pues entender qué onda, qué está pasando ahí, cómo lee esa generación el mundo en general y luego las historias y luego los libros, ¿no? O sea, porque todo el tiempo es una generación que lee mucho, o sea, está leyendo, pero no está leyendo libros, exactamente, ¿no? Pero sí pueden transitar, o sea, creo que, o sea, como que cachar eso, o sea, como que de qué manera están leyendo en general, cómo lees y de ahí cómo hacer esa transición smooth al libro, ¿no? O sea, yo creo que eso que hacen ustedes de como, esta es la serie, pero viene de acá, ¿no? O sea, co- creo que eso es muy bueno, ¿no? En general. Y pues sí, o sea, sirven, o sea, yo creo que el pequeño formato, por eso me parece raro que no se apueste por el cuento en un momento que todo es así, en chinga, ¿no? Entonces, o sea, un cuento se presta muy bien para el ritmo, para todo lo que, para la dinámica en general del mundo actualmente, ¿no? Entonces, un cuento creo que eso está muy bien, ¿no? O sea, me pasó, de leerle a mi hermana, que es 9 años menor que yo, leerle cuentos, eso funcionaba mucho, ¿no? Y ya después la mantenía ahí, picada, ¿no? O sea, o con el interés de a lo mejor conocer más de esa línea, ¿no? O sea, conocer, cosas, no sé, le podía leer algo de, qué sé yo, de Amparo Dávila, pero después le podía decir, oye, pero fíjate que antes, mucho tiempo antes, estaba Horacio Quiroga haciendo esto también con cuentos, ¿no? Y sí, ya suena más a viejito, pero sigue hablando pues de terror o de cosas así que te pueden llamar la atención o tal, ¿no? Sí, o sea, así como hacer esas transiciones, ¿no? O sea, como que también ir cachando, pues, ¿qué te interesa? O sea, ¿qué consumes en TikTok? ¿Qué está pasando ahí? Y ya de ahí como ver, bueno, pues si te gusta eso, o sea, no sé si te gusta Dross, te puede gustar Amparo Dávila o te puede gustar no sé, Francisco Tari o yo qué sé, ¿no? Armonía Somers, no sé, pensarle así, o sea, como que creo que ir cachando qué es lo que están consumiendo, cómo lo están consumiendo y de ahí llevarlos de alguna manera a esa otro tipo de lectura, porque también es lectura lo otro, ¿no? O sea, no es como muy, o sea, no es muy prestigioso lo que leen, pero pues no importa, estamos leyendo, o sea, nunca habíamos leído tanto, estamos leyendo links, estamos leyendo en los reels, en los memes, o sea, todo el tiempo, nunca habíamos leído tanto, creo. O sea, todo eso está ahí. Y ahora, ¿cómo también como reafirmar el valor de la lectura por elección, ¿no? O sea, porque todo eso son lecturas impuestas, nos llegan cosas, pero ¿cómo le haces para discernir, o sea, para elegir, discriminar, en fin, o sea, es como todo un tema, o sea, es el gran tema del fomento de la lectura, creo. Pero bueno, eso es lo que pienso más o menos.
No, sí, luego sobre todo también lo que tú dices de discernir, ¿no? Porque luego, híjole, a mí se me hace bien difícil, sobre todo porque ahorita trabajo en una escuela, entonces de repente ver que las chicas están leyendo a los 11, 12, 13 años historias de amores muy tóxicos o de si me pega, me ama o sea, Ujú, como cosas que tú dices, vaya, sí es lectura, pero creo que no es la lectura tan adecuada a tu edad en este momento, porque luego se quedan con ideas erróneas. Entonces también ese, como del lado de la formación, tú como maestro, pues sí ujú, dices, pues está bien que estés leyendo, pero pues déjame ayudarte a que a lo mejor por lo menos entiendas que es, pues eso, ¿no? Una historia, que en realidad, pues alguien que te lastime físicamente, pues, difícilmente te va a amar a lo mejor, o como esas ideas, pues, erróneas que se dan en algunas, digo, no todos, hay cosas muy valiosas también en esas plataformas, pero de repente sí te llama la atención ver algunas cosas que dices, híjole, esto está como que un poquito extraño para que lo leas a esta edad, ¿no? Que quizá te vas por la rama del sentimiento y de, ay, sí, guapísimo el protagonista y súper rudo y qué ganas pero que no estás entendiendo que hay algo ahí medio raro, ¿no? Entonces, ujú. sí, yo concuerdo contigo que es, yo creo que de las cosas como más difíciles que nos toca como manejar a lo mejor, pero, pero pues sí, al final de cuentas valorar pues ese intento que se está haciendo por la lectura, ¿no? O sea, que al final sigue siendo lectura. Sí, y propone más cosas, porque bueno, o sea, en la ficción cabe eso, ¿no? O sea, cabe hablar de esa relación. Ahora, claro, hay gente que lo hace desde ahí el de Braille, como de, no sé, como una fantasía rara y que se vuelve como algo aspirable, ¿no? O sea, a lo que tú deberías aspirar. Entonces, proponer otras lecturas, o sea, que contrapunten, eso está interesante, ¿no? O sea, no sé, también recuerdo que cuando yo estaba en prepa, era también la época de Crepúsculo. Entonces, en la prepa nos pusieron a leer como que toda la tradición vampírica, ¿no? O sea, desde el Castillo de Otranto, Carmila, y otras como más contemporáneas. Como así nada más sin decir, no fundando a Stephanie Meyer, porque obviamente está eso también, es exactamente es lo que estoy diciendo, o sea, está la chingada esa historia de amor, era súper tóxica, ¿no? Pero sin funar a nadie, nada más proponer, mira, esto hay, esto otro hay, ¿no? O sea, y ya, y ya siento que sí funciona, o sea, sí, no, no hay, o sea, sin la parte como moralina o de pontificar de, no, eso no es literatura, o lo que sea, nada más, mira, hay esto otro, y ya, entonces yo creo que sí abre panoramas, la verdad, o sea, sí creo que sirve. Y puede ayudar mucho a la transición precisamente. Ujú, Que digo, más adelante incluso los mismos autores dicen, ¿no? Que es una reinvención de tal novela clásica o es una reinterpretación, es un retelling. Y, ujú, y digo, sí, sí ayuda, es todo un reto, pero me parece que sí se puede lograr. Y justo, o sea, en vez de hacer un juicio crítico, pues más como académico, más forzado, a veces también necesitamos un espacio para el disfrute, ¿no? claro. Entonces, me parece que eso es algo que se van a encontrar en Había un perro bajo la cama. Yo tengo, quizás mi único problema con los cuentos es que son muy cortos y me sorprende tener ese problema porque soy alguien que disfruta mucho la microficción, que es todavía más corta que un cuento. Pero es que simplemente quisieras que saber qué pasa después, ¿no? Cómo termina la historia que se le presentó a los personajes de los cuentos, qué consecuencias va a traer la metida de pata que ocurrió. Siento yo que eso es lo disfrutable y la magia, que al final queda más como una interpretación personal, tú que lo lees, pero digo, es también la magia de
de la propuesta en esta antología. Entonces, ya para ir cerrando y concluir, Ujú. les invito nuevamente a todos los que nos vayan a ver que adquieran su libro, este o alguno de los otros que se puedan encontrar de Eduardo, y pues se preparen esperando que tengamos una actividad el próximo año relacionada también con su trabajo. Y nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias por hacernos este espacio. Bienvenido al club. Espero que hayas tenido un buen rato, que hayas disfrutado la charla y bueno, para nosotros, o al menos hablo para mí, fue un honor coincidir contigo. Muchas gracias por también considerarnos. Y claro que sí, no, muchas gracias a ustedes. Y gracias, Mayrita, Gracias, por acompañarme. cierto. No, pues gracias a ti, Jera, porque voy a aprovechar este momento para presumir a Jera, porque la verdad es que él es el que se aventa la mayor chamba aquí organizando las lecturas en el club. Entonces, pues también muchas gracias a ti, Jera, por siempre estar como el primero en decir, sí, y hay que hacerlo, y ya lo hice, y ya mandé, y ya me dijo que sí. Entonces, pues la verdad es que sí, son como estos espacios los que pues después de leer, digo, ahora sí, hoy no está lloviendo, hoy tenemos que hacer que ese libro me llegue, Jera, Sí. antes de que sigan las inundaciones, pero pues ahora sí, tener el honor de leerte, Eduardo, y pues esto siempre es muy valioso, ¿no? Hasta para compartir, mm, pues, impresiones del libro, lo que te dejó, cómo lo tomaste tú, cómo lo tomé yo, etcétera. Ujú. Entonces, pues muchísimas gracias por darte el espacio también para contarnos desde tu experiencia como escritor. Y pues sí, nosotros encantados de tenerte el siguiente año aquí con nosotros en nuestras lecturas. Ahora sí, para darnos el espacio completo y sin aguantarnos ni, ni callarnos nada de la historia, de las historias que leamos y poder comentar el libro abiertamente, pues no solamente así como muy general, ya con todo y spoilers, vámonos. Sí, claro que sí. No, pues yo encantado. De verdad, muchas gracias y qué bueno que tengan este espacio, la verdad. Es bien interesante y bien valioso. Gracias, Entonces, Eduardo. sí, claro, cuenten conmigo. Qué gusto saberlo. Claro que sí. Y bueno, pues espero que tengan un excelente fin de semana. Van a poder encontrar la charla posteriormente en redes sociales, así que estén bien atentos y adquieran su libro. Gracias. Bye. Gracias, adiós.